Buenas noches, estimados amigos de Comunique Channel. Bienvenidos a este espacio que es Debate Yucatán. Un espacio de debate, de análisis, hasta de saludos sociales de repente. Y doy la bienvenida a mis panelistas, Luis Alberto Rivas. Buenas noches, amigos del auditorio. Encantado de estar con ustedes. Ramón Valdés. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y Miguel Gutiérrez, el negro Machado. Muchas gracias. Encantado de estar una semana más con ustedes. El viajero negro. Ay, qué viajado. ¿Por qué viajero, Porque andaba de viaje. Viajero. No andaba muerto. Andaba de viaje, ya sabes cómo es el de internacional. Bueno, yo les recuerdo que estamos transmitiendo desde la ciudad de Mérida, Yucatán, a través del canal 7 de Cable Más, del canal 163 de Cable Más Digital, y para todo el país a través de internet por www.comuniquechannel.com. Bueno, pues vamos a iniciar hoy con un temazo que, bueno, yo creo que nos falta tiempo para poder platicar sobre este cáncer, sobre esta verdadera malaria que parece una maldición ancestral, que para algunos es un problema estructural, para otros es una cuestión cultural, y para mí se me hace que es un delito, simple y sencillamente. Hoy vamos a hablar de la corrupción. La corrupción que todos vivimos, que todos padecemos y que todos en buena medida también fomentamos y toleramos. Porque tampoco vamos a darnos baños de pureza. Luis Alberto. Bueno, buenas noches a mis compañeros panelistas. El negro seguro estaba en México allá, haciendo lobby en el PAN, tratando de componer los problemas de ese partido, que son muchos. No me corresponde. Tú eres ajonjolí de todos los monos. Es corrupción el tema. Oye, No saques tan temprano tus pasiones. a ver, es que tú levantas pasiones, negro. No conmigo. Pueden prendas femeninas. No conmigo, yo aclaro. Terrible. Miguel no levanta ningún tipo de pasión conmigo. Yo Y masculinas. está bien que estamos en pleno carnaval, pero bueno, tampoco. Claro, máscaras, todo, mayones. Quiero pedirles una reflexión, porque lo que decía Eduardo me abrió de pronto una ventanita de idea en el tema de que si es cultural. Me pregunto, porque además por nuestra aquí Ramón es experto en el tema, pero los pueblos indígenas, en los mayas, en los aztecas, en esas importantes civilizaciones, ¿habría corrupción? La corrupción nos llega con la colonización española. Pregunto, no quiero usar más tiempo más que dejar esa pregunta para ustedes y para nuestro auditorio. ¿De dónde viene la corrupción? Buena pregunta. Fíjate que yo estaba pensando precisamente en eso. Si la corrupción, en la mañana estaba haciendo mis últimos apuntes para el programa, estaba pensando si la corrupción es endémica a México o cómo es, y si había corrupción en la época prehispánica. Y sí, la corrupción es parte de la naturaleza humana. O sea, ¿existía corrupción en nuestros pueblos indígenas? Sí existía, pero era sumamente penada con la muerte, porque el concepto de corrupción se relacionaba con el concepto de traición, y eso lo quiero mencionar más adelante, porque la corrupción es un delito equiparable a la traición. ¿Qué es traición en la corrupción? Entonces sí, efectivamente, había corrupción, siempre la ha habido, digo, es inherente al ser humano, pero era muy, muy castigada. Y hay que recordar, en eso tú eres el especialista también, ¿quién nos coloniza? ¿Qué españoles son los que llegan? O sea, ¿llega la élite española? ¿O llegan los que están huyendo de España? El lumpen. Que llega el lumpen. Que no tenían otra esperanza más que subirse a las carabelas y venir a conquistar. Sí, o venían los aventureros que no tenían ya ninguna forma de crecer y prosperar. Nada que perder. O los que estaban, de verdad, buscándoles un indulto por destierro, casi, ¿no? Pues mira, creo que hoy sí nos pusimos de acuerdo, ¿no? Porque previo al programa estaba escribiendo acá algo que va en la misma línea, no en el mismo, con las mismas palabras, pero en la misma línea, porque yo me preguntaba porque el tema obviamente nace
pues con los últimos anuncios, la propuesta de ley anticorrupción, la Comisión Nacional Anticorrupción, el nuevo SAR anticorrupción, que hoy es función pública, pero dejará de serlo para convertirse en la Comisión Nacional Anticorrupción. Pero realmente, ¿dónde empieza? ¿Cuándo termina? Si es que va a terminar. Desde el momento en que nos para la policía y le sacamos un billete para que nos deje ir. Desde hace más de 2000 años, cuando un discípulo vendió a su maestro por 30 monedas. O sea, ¿dónde empieza a acabar algún día? ¿Quién la fomenta? ¿Es culpa del gobierno? ¿O es culpa del ciudadano? ¿Es falta de una cultura? ¿O nacimos con esa cultura? ¿La heredamos por los lumpen que vinieron con Colón? Yo creo que es un todo que deberíamos dirigirlo desde el rompimiento de esa cultura. Y mi propuesta iba en el sentido de que sí, es necesaria una Comisión Nacional Anticorrupción y una ley anticorrupción, pero ¿dónde va a empezar a actuar? Yo creo que lo mejor para México sería hacer una reforma a las leyes educativas, meter aquella vieja materia de civismo, por supuesto, con una reprogramación generalizada de los temas que hoy afectan a los mexicanos, para que nuestros niños empiecen desde su preprimaria a estudiar, a familiarizarse con esos conceptos de cómo combatirlos. Pero por supuesto el niño puede recibir esa enseñanza en la escuela y llegar a la casa y que su papá le diga: dale tanto al del agua potable que nos vino a cortar porque no he pagado, y dile que mañana pago, ¿no? Claro. Entonces es desde la escuela, fortalecido en la familia y por supuesto refrendado en el gobierno. Decías una cosa que es para mí la clave de esto, o sea, filosóficamente, deontológicamente, ¿el ser humano nace corrupto o no? Un bebecito, un bebé recién nacido, no tiene el concepto de corrupción. Es un valor adquirido, bueno, más bien, es una distorsión adquirida. Como dices tú, ¿dónde se aprende la corrupción? En casa. No se aprende en otro lado. Si tú pudieras aislar, ¿no?, a los seres humanos, eventualmente por la necesidad de crecer, ¿no?, de ser mejor, de ser más rápido, de tener la chica más guapa, de tener más dinero, el carro, cualquier situación que te haga crecer en términos humanos, te va a hacer siempre buscarte el camino más fácil, ¿no?, para llegar a un objetivo. Y ahí nace la corrupción, según El camino más fácil no necesariamente es corromper a alguien. No, por eso, o sea. Porque además, acuérdate, aquí es hay corrupción, pero hay corrompidos, Y hay corruptores. Pero los dos son corrupción. Pero no hay una Ya salida. hay, ya hay permisivos, ¿ah? Sí, pero no hay una salida y un destino. Es de un lado para otro. Claro. Porque muchas veces el corruptor es el mismo ciudadano, o el corruptor es el mismo empleado público, o viceversa. Y va cambiando. El que es corrompido corrompe a su vez en otra escala. Lo que yo decía es que al final de cuentas, el ser humano, o sea, no estoy diciendo que el ser humano, ya en un término así como muy romántico, sea perfecto cuando nace, no. Pero ese valor en particular, o sea, esa situación, la corrupción, sí es un valor aprendido en casa. Yo diría que sí nacemos perfectos, cuando menos ignorantes de todo, sí. Y sí, efectivamente. Oye, te fuiste mucho más profundo, ¿no? Mucho más profundo. Pero es la realidad. ¿Sí? O sea, Si lo ves así, ok. Si lo ves así, sí, el ser humano nace limpio de toda la carga social, de toda esta mugre que eres limpio en conocimientos, en intelecto, en sentimientos, en todo. Ahora, ¿a qué dónde? filosóficos estamos? Lo que pasa es que tienes que empezar ahí, pero después ya vas a entrar a lo que... Yo creo que no nacemos así como que tan limpios como dices. No, o sea, no tan en blanco. Ha sido tu Soria que Ya naciste. No, el ser humano nace en blanco en cuanto a valores morales. No en cuanto a conocimiento. Todo, No, porque trae una carga genética. Sí, pero que ya le da un cierto conocimiento, al menos de supervivencia. Pero la personalidad se desarrolla en un 10% por la carga genética y un 90% por el ambiente. Por la formación, o sea, sí. por la formación que tienes. Bueno, yo me tengo que ir a un corte. Vamos a dejar ahí la pregunta: ¿la corrupción nace o se hace? Escríbanos. Que sería una buena pregunta. Una buena pregunta. Vámonos a un corte, no le cambie, regreso en un minutito.
Con la Bicirruta, la ciudad es tuya. Monta tu bicicleta y recorre las calles y avenidas que el ayuntamiento acondiciona para ti. De 8 de la mañana a 12:30 del día, disfruta en familia todos los sábados la Bicirruta en las Américas. Y los domingos, pásatela como nunca en la Bicirruta Montejo y Bicirruta Nimaya. Por tu bici y disfruta de los servicios gratuitos y actividades recreativas que tenemos para ti. Hay préstamo gratuito de bicicletas, taller de reparación, servicio de primeros auxilios, así como shows infantiles y mucho más. Consulta las diferentes actividades, rutas y servicios en www.merida.gov.mx. Ayuntamiento de Mérida. El amor está en la red. Por eso el plan Telcel Pro 500 te da redes sociales ilimitadas, el doble de gigas, 500 minutos, 500 mensajes y 3 números gratis. Por tan solo 399 pesos al mes. Telcel es la red. Mejores espacios deportivos para los yucatecos. Más paquetes escolares para una mejor educación. Seguimos comprometidos con tu bienestar. Gobierno del Estado, comprometidos con tu bienestar. Del 11 al 18 de febrero, Carnaval de Mérida 2015. Vive la travesía caribeña en Plaza Carnaval, ubicada en Ixbatquil. Más asientos gratuitos, más espectáculos y más diversión para todos. Visita merida.gov.mx. Ayuntamiento de Mérida. Estamos de regreso en Debate Yucatán y queremos saber qué opina sobre este y otros temas. Puede seguirnos en nuestras redes sociales, sígame en Twitter como Eduardo-Sorial. Busque este y otros programas. Si no los pudo ver completo, búsquenos en YouTube, en el canal de Eduardo Soria. Y van a estar pasando aquí los twitters también de mis compañeros panelistas. Mándenos un Twitter, díganos, nace, se hace, la fomentamos, la toleramos o qué hacemos con la corrupción. Pero bueno, estábamos muy filosóficos y muy al fondo de la corrupción. Pero se dice mucho, por ejemplo, que el policía de a pie, que es corrupto porque gana poco, está muerto de hambre, porque no le alcanza. Y bueno, ¿y qué pasa con ese funcionario que gana mucho y de todas maneras es corrupto? Pues que otra vez no va por ahí la solución a la corrupción. No es la solución. ¿Y entonces? Si no había que meter los presos para comenzar. Ah, bueno, claro, ya estaría otra cosa. Yo por primera vez en mi vida le doy toda la razón al negro Gutiérrez Machado. Estoy impactado. Habría que legislar, crear, habla de un SAR anticorrupción y es de risa loca, la verdad. O sea, es la broma más pesada que nos pudiera haber hecho el Ejecutivo Federal a los mexicanos. Nos ponen a un tipo de broma, digo, los Mascabrothers son serios a su lado, honestamente, tiene cara de chiste, perdón, don Virgilio, pero tiene cara de chiste para comenzar. Y para hacer hay que parecer de entrada. Claro, digo, pero aparte de eso, o sea, estamos retrasados mentales los mexicanos, 110 millones de mexicanos, somos estúpidos, señor presidente de la República, con todo el respeto del mundo. O sea, ¿qué les pasa? Yo solamente puedo pensar que es una broma, porque si yo no pensara que es una broma, diría que, pues, están haciendo fuera o sobre nosotros, que es peor. De veras, en serio, no entiendo. Y el problema, y tiene toda la razón el negro, lástima que cuando fue legislador no lo impulsó, pero tendría que haber una verdadera contraloría, una contraloría real. Con Fox
y con Calderón vimos contralorías fuertes a las cuales no les hacían caso, se peleaban con los contralores. De hecho, los maltrataban, les hacían cosas y finalmente creo que borraron el tema de esa secretaría, porque a este don Virgilio lo nombran secretario de una secretaría que no existe, además, claro, como parte de esa broma macabra. Pero realmente, ¿qué está pasando? O sea, yo ya no entiendo nada. No sé si ustedes, y digo, no sé si nuestros amigos del auditorio tendrían alguna forma de pensar al respecto de este tema, pero creo que gran parte de la corrupción es eso, que ya nos dan verdaderas ruedas de molino para comulgar, y si no nos las tragamos, hacemos como qué, porque cuando menos yo estoy diciendo algo y estoy increpando al presidente, y bueno, pues si hay alguna consecuencia la asumiré. No eres el único. Pero bueno, sí, estoy de acuerdo, pero yo cuando menos tengo la conciencia tranquila, que ya lo dije al aire. Mira. Pero o sea, nuestros representantes sociales, los organismos intermedios, las ONGs, nadie dice nada. Es verdaderamente espantoso para la realidad mexicana lo que estamos viviendo hoy en este país. Fíjate que yo escribí una editorial la semana pasada que se llama La Disfunción Pública. Por supuesto. Precisamente hablando de eso, y yo decía, bueno, es que en el absurdo total, que es el que mencionas tú, ¿no? Como esta broma de mal gusto, casi el presidente decir, ¿no? Contrato a alguien, oye, te contrato para que me investigues y me metas a la cárcel si me porté mal, pero soy tu jefe, nunca se te olvide. A ver. Yo firmo tu cheque. Sí, yo firmo tu cheque. Mira, en términos de lo que están diciendo de la renovación que hablabas legislativa, incluso yo he escuchado propuestas osadísimas que decían que el verdadero cuarto poder, el que necesita México, es un órgano autónomo, financiero evidentemente, ¿no? Social, que se encargue, aparte que sea dispar a la elección presidencial, o sea que si se elige en 2018 el próximo, pues se elige en 2016, para que nunca estén juntos, ¿no? Y que tengas esta estructura de dientes, ¿no? Porque es cierto, yo tuve el privilegio de trabajar en la Secretaría de la Función Pública y estuve en un puesto donde conocí expedientes muy graves, digamos, o muy, digamos, puntiagudos en ese momento. Y debo decir que había un gran esfuerzo, pero el problema que había es que no tenía dientes. O sea, al final de cuentas se podía hacer cualquier tipo de manifestación y encontrar situaciones de corrupción complicadas, pero al no tener, en términos legales, ¿no?, la fuerza coercitiva, es decir, o sea, punir, ¿no? Pero ¿sabes qué pasa, Ramón? Que al final siempre nos topamos con el mismo mecanismo. Hagamos lo que hagamos, incluso en materia electoral, con las nuevas autoridades del INE, aquí con el IEPAC famoso, o ahora hablando de la Comisión de Corrupción, o sea, al final siempre tienen que ser electos o por el Senado o por la Cámara de Diputados en una terna que presente el presidente. Claro, es que la idea es cambiarlo. Bueno, pero por supuesto, porque entonces esa terna solamente en la sentada para que te propongan por el presidente que puedes formar parte, porque tú vas a ser con tu limpieza profesional interior el que va a componer todo esto, ya se rompió. Es que le tienes que vender el alma al diablo antes. Es que es mi vecino, mi compadre y el compadre de mi compadre, todos. Pero el problema es dónde vamos, o sea, el mecanismo dónde va a quedar. Porque yo estoy totalmente de acuerdo en que ese tipo de comisiones, institutos o como se le llame, que combatan algo, en este caso la corrupción, tienen que ser ajenos al gobierno totalmente. Sí, claro. Sociales sí, pero por ejemplo, ¿cómo se van a elegir? Se va a reunir el Consejo Coordinador Empresarial, o la Canacome, la Canasufe, la Canacinta, la Canacutre, entre ellos, para que entonces la grilla sea IP y no sea gobierno. Claro. Ese es el problema realmente. O sea, recae en lo mismo, pero tendría que haber un sistema de elección social. Al tema de la cultura. ¿Dónde empieza? ¿Dónde termina? Tendría que haber representantes de todos los sectores, claro, ¿no? De las ONGs, sí, de la iniciativa privada, de los estudiantes, de los jóvenes, de las mujeres. Y tiene que haber un capítulo de sanciones en esa ley. Los dientes. Sí, pero los dientes que sean, o sea, porque tiene que haber una denuncia de un ciudadano y la denuncia será analizada por la fiscalía de no sé dónde y de ahí pasará a no sé... Ay Dios, desapareció.
Sí, claro. No, tú eres el fiscal anticorrupción, etcétera, es todo el mundo, no es pum, tiene que haber un mecanismo. Es el arte de tapar que baches. así es. El arte de tapar baches. Si no tiene caso. Sí. Pero qué grave, ¿eh? Bueno, imagínate. No, qué grave lo que estás mencionando. Porque es cierto, decimos, bueno, es que debería de haber una comisión que nos represente, que cuide los... Pues se supone que tenemos una Cámara de Diputados que se supone Nuestros está representándonos. Es correcto. O sea, sí, en términos ya así muy puros, la que debería elegir cualquier cosa en México, ya que no fuera elección popular, digamos, ¿no? Debería de ser la Cámara de Diputados. Pero ¿quién confía en una elección? Perdón. Ahí voy, ahí es el problema. Por eso digo que qué grave. Porque entonces el descrédito de nuestras propias instituciones. El descrédito de nosotros al mismo tiempo. Sí. Pero por supuesto ya lo tratamos acá, ya lo dijimos acá. Y permítame comentar una frase que es muy conocida y que cae como anillo al dedo. Tú quieres que las cosas no se hagan. Crea una comisión. Crea una comisión. Claro, crea una comisión. Crea una por supuesto. comisión. La comisión lo va a analizar. Puede pasar el sueño La de los justos. vida entera. La vida entera. Entonces, Una Cámara de Diputados que, muy al contrario de cuidar los intereses, que además esa es su función básica, es cuidar los dineros Su deber ser. de la gente. Por eso nacen los diputados, ¿No? en su origen. Vigilar al poder ejecutivo. Claro, normarlo. Pero, ¿no? Le pero pone sus muy al límites. contrario de eso, son los primeros que andan metiendo encajuelados a San Lázaro para que tomen protesta y tengan fuero. Y no se puede ejercer acción penal. bueno, los Ya debo. hablaste del PRD. Sí. Y ves, mira, qué curioso, fíjense qué curioso, y quien sabe leer entre líneas te das cuenta. Presentan a don Virgilio como el nuevo zar, como decía el negro, anticorrupción, que me cae muy mal ese término del zar. Es demasiado imperialista para mi gusto. Pero lo presentan y meten preso al hermano del exgobernador de Guerrero, que es perredista. No se van contra un priista, ¿no? Agarran y se van contra el perredista, Bueno, que sí las debe. Me tengo que ir a un corte y ahorita que regresemos hablamos de los exgobernadores. No le cambies, esto es Debate Yucatán. Del 11 al 18 de febrero, Carnaval de Mérida 2015. Vive la travesía caribeña en Plaza Carnaval, ubicada en Ixbatquil. Más asientos gratuitos, más espectáculos y más diversión para todos. Visita mérida.gov.mx. Ayuntamiento de Mérida. Más apoyos para pescadores y productores. Más carreteras y mejores avenidas. Seguimos comprometidos con tu bienestar. Gobierno del Estado. Comprometidos con tu bienestar. Estamos de regreso en Debate Yucatán. Vamos con Ramón. Estábamos hablando, de corrupción, y una de las cosas que más afectan a la corrupción es precisamente el costo social que tiene. Pero quiero hablar ahorita del costo económico, o sea, lo que nos implica a los mexicanos la corrupción. El último dato que salió publicado es que México le cuesta algo así como el 10% de su Producto Interno Bruto, que es 1.5 billones de pesos. Es decir, el costo. El costo. El recorte famoso que acabamos de hablar hace poco quedó tiempo. corto. No, hombre, es nada. O sea, año con año México pierde económicamente en términos de corrupción, para que la gente empiece a dimensionar, el 1.5 billones de pesos. ¿A cuánto equivale eso? Pues digamos que es el presupuesto de Yucatán por 40 años, 50 años, una cosa así, anualmente, ¿no? Entonces, si nos vamos pensando aquí, es bien importante darse cuenta que este 1.5 billones se construye de todas las corrupciones.
de las mayores, ¿no? Cuando vemos esos las casas contratos blancas y esas cosas. Sí, esos No, pero- implican un porcentaje pequeño, ¿eh? Nada más déjame terminar con este pequeño, sí. este pequeño detalle ya. Y El es muy grueso de la corrupción son los centavitos, las gotitas que por todos lados se van filtrando y que hacen este sería el presupuesto deseado de algunos países. Hace algunos años ¿no? en Estados Unidos hubo un fraude muy conocido, ¿no? Un experto en Finanzas. en computaciones, en hacker, vamos a llamarle, se metió a determinado banco y le estuvo robando un centavo, Ah, sí, claro. 5 por centavos supuesto. Sí, a Cada cuenta. cuentaviente. Imagínate, tú haces esta cuenta y dices, hombre, ¿qué te vas a fijar en los centavos? Nunca. Pero el tipo ganó millones. No, pero millones de millones, ¿eh? ¿Y qué me dices del Suiza Leaks? O sea, esa lana, por ejemplo, del que más se ha hablado, de un Hank Ron, que todos sabemos cómo ha hecho su lana, pero su mayoría está ahí guardada porque no cree en México o piensa que en México corre peligro su negocio, sus finanzas, su dinero. O sea, eso también nos lleva a grados máximos en este temita que estamos hablando de la corrupción, que al final, y aprovechando que tengo la palabra, pues yo creo que había que, pues al menos como un primer paso, Luis, Ramón, Eduardo, pues hombre, fustigar a nuestro poder legislativo, ¿no? Para que le vaya poniendo un poco de tierra, o sea, tierra me refiero a bases, Piso. a esta cuestión de la propuesta que se hizo de ley anticorrupción y sobre todo entiendo que ayer ya el Senado, en la Comisión de Puntos Constitucionales ya se habló de la ruta crítica, o sea, nosotros en México tenemos que hacer rutas críticas para que se vayan aprobando las cosas, pero también recuerdo que en la propuesta del PAN se pedía que fuera antes del 30 de abril, supongo que por la cuestión electoral, pero bueno, al final se están dando pasitos. Hombre, la verdad a mí sí me gustaría insistirle mucho a nuestros diputados y senadores que no se den pasitos, o sea, que ya se defina. Podemos empezar, ya dijimos aquí que no es la panacea, pero cuando menos tener un marco legal diferente al que se tiene hoy y pues ya en ese marco legal ponerle los dientes, los guantes de box o lo que necesite nuestro famoso amigo imperialista para que pueda aplicarse. Yo siento que por la forma como ya se dio, como tú comentabas, si nació como un chiste o como una burla para los mexicanos, Es una burla. no creo que cambie ese concepto. No, para nada. Lo Va que a nace seguir así, siendo no. un chiste y una burla para los mexicanos. Entonces, señores, de la verdad, yo ya fui diputado federal, bueno, Luis ya lo recordó, y cuesta trabajo ese tipo de temas, pero la verdad está sobre la mesa. México lo necesita, todos los mexicanos lo necesitamos, pero ojo, les invito a complementarlo con una reforma a la ley de educación, a los programas educativos, para que estos temas se toquen desde las instancias iniciales de la educación de nuestros hijos y podamos ir cambiando un poquito esa cultura en la que nacemos con la palabra corrupción entre ceja y ceja. Yo nada más quisiera, como un dato al llamado que haces tú a los diputados y senadores, la reforma energética, que era una reforma constitucional, pasó en cuestión de horas. La ley No hubo ruta crítica. por la transparencia que está empujando mucho la red, por la transparencia, que son una serie de organizaciones. Esta ley de transparencia tiene 2 años atorada en el Senado. Pues que dijiste ya, el lubricante es el interés, ¿no? ¿Qué interés tienes en que una cosa funcione y qué interés tienes en una cosa no funcione? Si estás hablando de que México es un país donde la corrupción es endémica, en cada parte, o sea, así se construyó desafortunadamente esta nueva versión de México, la que es después de la revolución, y antes la había, o sea, vaya, la corrupción tiene mucho tiempo. Vamos a entender que ¿quién le quiere entrar al toro? ¿Y por qué? Porque también se aplica el dicho, bueno, ¿quién está libre de pecado? Pues órale, que miente la primera piedra. Va a ser muy complicado encontrar a un político, a un grupo político, a un partido que decida encarar frontalmente el tema de la corrupción. Porque desafortunadamente todos tienen alguna cola que pisarse. Todos están metidos. Y entonces estamos en este como jarabe tapatío de colas largas, donde pues, estáis tratando de pisar las colas y no me pisen la mía. Y eso está complicado. Necesitamos un presidente como el de Uruguay que ande en Volkswagen
y sea pobre. Oye, hay un tema ahí que yo me quiero comentarles, hablando del tema de Uruguay, de Mujica, y otro, el tema de Singapur. Y a mí me gusta mucho mencionarlo. Es que Singapur era un país que hace unos 30, 40 años estaba sucio, terriblemente corrupto, no tenía futuro, no había educación, estaba terrible. Y ellos tomaron dos grandes medidas que son lastimosas socialmente, pero que hoy por hoy tienen a Singapur como una economía creciente. Le dicen la Miami de Asia, ¿no? Por cómo está configurada, etc. Y ellos hicieron dos cosas. Pusieron leyes terriblemente duras al corrupto, al que tiraba basura, etc. Al que hacía alguna falta social. Pero estoy diciendo duras de que si tú tirabas basura te cobraban 10,000 pesos por una basurita, y te encerraban. Al corrupto, bueno, al funcionario público en cualquier acto de corrupción era inhabilitación de por vida. O sea, no había segundo chance. Y a la par hicieron un gran programa de concientización desde el kinder. Pues el equivalente al kinder allá. Es lo que estamos diciendo. Nos quitaron nuestras clases de civismo, caray. Eso fue una aberración. Que estaban enfocadas más al buenos días, más a una convivencia ciudadana. Pero realmente... Pero generaba mejores ciudadanos, negro. Pero sí, hoy por hoy, como estamos. Por supuesto que sí. Y pusieron ahora materias que, bueno, cuando menos el hecho de saber que tienes cómo comportarte, estando hasta con, bueno, cómo están las mentadas de madre hoy entre los chavos. Claro. Y nos asustamos porque a veces las voces femeninas son las que impactan más. Las chamacas son las peores. Están ahorita muy duras. Bueno, todo eso ya se ha perdido en las escuelas. Las escuelas que van más por el cúmulo de alumnos para poder incrementar sus ingresos vía colegiaturas, ya no les importa cuántos alumnos hay en los salones, si pedagógicamente un salón de 50 y pico alumnos pues, se puede aplicar bien, o eso ya no les interesa, es cupo y más cupo. Y entonces también tenemos que ver la calidad de los maestros. Todo eso, lo que tú decías ahorita, Ramón, quisiera yo ver al policía que detiene a uno hablando por teléfono celular, que la multa ya está en varios miles de pesos, si le ofrecen 1,000 pesos y no lo acepta el policía. Claro, pero el problema, mira, el tema es temas... Y los policías, nada más para terminar, están buscando ese tipo de cosas, la falta de cinturón de seguridad, el celular en la mano, incluso cuando hay fin de semana, y obviamente son días de fiesta, ellos van deteniendo al azar. Sí. Y alguno tendrá aliento alcohólico, entonces ya hicieron la noche. O ¿sabes qué? La última moda es la carretera a Progreso. Si vas a más de 90 kilómetros por hora, te paran e intentan multarte. Entonces, o te llevas una multa que te cuesta 1,600 pesos o das una pequeña gratificación al policía. Pero es carrusel, o sea, es carrusel de patrullas. De hecho, ya con las redes sociales, los ciudadanos nos comenzamos a avisar. Entonces, al amigo en tal lado. Ojo, no, están parando en tal zona. Claro. Carrusel de patrullas, bájenle la velocidad porque les van a agarrar. Claro. Bueno, vámonos a un corte y regresamos ahora sí para hablar de los gobernadores. No le cambie, estamos en Debate Yucatán. Vamos a hablar. El amor está en la red. Por eso el plan Telcel Pro 500 te da redes sociales ilimitadas, el doble de gigas, 500 minutos, 500 mensajes y 3 números gratis. Por tan solo 399 pesos al mes. Telcel es la red. Mejores espacios deportivos para los yucatecos. Más paquetes escolares para una mejor educación. Seguimos comprometidos con tu bienestar. Gobierno del Estado.
comprometidos con tu bienestar. Del 11 al 18 de febrero, Carnaval de Mérida 2015. Vive la travesía caribeña en Plaza Carnaval, ubicada en Ixbatquil. Más asientos gratuitos, más espectáculos y más diversión para todos. Visita mérida.gov.mx. Ayuntamiento de Mérida. Estamos de regreso en Debate Yucatán con el tema de la corrupción. Miguel. Pues bueno, la verdad es que es un tema amplísimo. Si pudiéramos ir llegando a todos los puntos que hemos ido tocando, yo sí quisiera insistir en que, pues para ustedes que nos están viendo, amigos, y nosotros que también estamos aquí como panelistas, ya lo mencionaba Ramón también, o sea, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Pero tampoco podemos sentarnos y ver pasar de nuestras ventanas el cadáver de nuestros enemigos, ¿no? Porque no podamos hacer algo porque en alguna ocasión en nuestra vida hicimos lo contrario. O sea, confiesas haber pecado. No, pero todo mundo, la verdad, desde el momento en que tú, hasta en la casa, puede pasar eso, negociando algún permiso con tus hijos. Claro. Y no es que se llame corrupción, es que caemos en el tema por la formación cultural que tenemos. Sí, es corrupción. Desde Sí, es abrimos corrupción. nuestros ojos y oídos al mundo. Entonces, la verdad es que sí, yo vuelvo a hacer el llamado, ya hice un llamado a nuestros cuerpos legislativos, pero un llamado a todos los ciudadanos, a todos nosotros. La corrupción empieza en casa. La corrupción se enseña en casa. Hay que estar atento. Y se refuerza en la escuela. Y se refuerza en la vida. La corrupción o la lucha contra la corrupción. Entonces, si nosotros queremos, hoy no podemos hablar de que con la varita mágica de Harry Potter y de su amigo el Hobbit, porque ya existe una ley anticorrupción o porque se cree la nueva Comisión Nacional Anticorrupción, va a desaparecer la corrupción en México. Luis Alberto lo dijo muy claro, esto están haciendo como un chiste, como una burla, y seguirá siendo un chiste y una burla para los mexicanos. La ley, este tema se agota, y no en 1, ni 5, ni 10 años. Se agota desde la educación de nuestros hijos, en casa y posteriormente reforzada en la escuela, con una reforma educativa que basada en ese tema. Y entonces vamos a empezar a ver mexicanos diferentes, con actitudes diferentes, y vamos a tener gobiernos diferentes. Hablando de bromas, perdón, ya nada más te pediría que aclararas, ya sabemos quién es el Hobbit. ¿Quién es Harry Potter? No, lo que pasa es que algunos dicen los dos. que se parece a Harry Potter, pero yo decía que sin la cicatriz. Y hay otros dicen que se parece al Hobbit. Es como una cruz entre Es como una cruz. O sea, es un ser fantástico. Exactamente. Es algo así. Oye, Exactamente. yo hay una cosa también ahí a agregar a lo que está diciendo el negro, que es que la corrupción la entendemos cuando hablamos así nosotros, generalmente, o la ciudadanía, al sector público. Y fíjate que qué grave está la corrupción. Es más fácil Que en el la sector culpa a alguien. privado, la corrupción es vista como una medalla. O sea, fíjate la comparación. Si tú ves que hubo un contrato, por ejemplo, voy a poner el ejemplo, ¿no? Una empresa que logra un contrato para hacer una carretera. Entonces, el sector público, el que dio el contrato es un corrupto porque pidió un cochupo para que le den el 20%. Sin embargo, para la empresa, el que negoció el contrato, oye, qué hábil es. Es un fregón. Sabe cerrar negocios. Sí. No, es un corrupto. El que va y hace espionaje industrial es un corrupto. El que en el almacén le da dinero para que pongan su mercancía en la esquina donde se vea, es corrupto. Y cuando hablamos de ese 1.5 billones de pesos, que a la gente le quede claro, es lo que se pierde también las empresas en este tipo de corrupción. Para que muchos empresarios que se dan golpes de pecho y son verdaderos corruptos, también los ciudadanos pongamos los ojos en eso y nos demos cuenta que eso, que por un lado es satanizado y por otro lado aplaudido, es la misma burra revolcada con las mismas consecuencias sociales. Y es lo que vivimos día a día. Pues aquí el señor Soria quería hablar de gobernadores y quisiera yo volver a tocar el tema de Ángel Aguirre porque 2 veces gobernador,
Yo no tenía muy claro este tema, yo nada más recordaba ¿no? a un Sí, yucateco fue en insigne interinato. que fue 2 veces gobernador en la historia del país, pero resulta que Ángel Aguirre también. Y pues ahora sale que tenía hermano incómodo, que anoche comentábamos que todos los gobernadores tienen hermanos incómodos. Algunos un montón, los matalotes eran un chorro. Aquí, de los cariños del negro. Oye, acabo de ver uno de ellos. Pero Qué bruto, qué Patricia personas. tenía un montón de hermanos y todos incómodos. Pero bueno, aquí meten a su hermano, meten al hermano del gobernador Aguirre y a su sobrino presos, porque de la obra pública, del recurso de la obra pública, sin el menor recato y la mayor desvergüenza, se iba ese dinero a sus cuentas privadas. O sea, ya el colmo del descaro, ¿no? El dinero del programa social, en lugar de que se pague a donde se debe pagar, que se vaya a mi cuenta de banco. Ni siquiera se tomó la molestia de corromper a alguien, ¿no? No, o sea, desviaron. Fast track. Pero ven acá, eso ya no es, eso está tipificado en la ley. Bueno, por eso, Bueno, por eso están procesados ahorita. por eso están presos. Claro. Y seguramente Aguirre se va a ir preso también. Aquí me entero que renuncia ayer al PRD. Pues sí. Y deslinda el partido. Para salvaguardar. Sí, porque Carlos Navarrete, el presidente del partido, Ya lo desconoció. incluso, fíjate que lo trata bien, Navarrete lo trata con generosidad, porque dice, hay que reconocer que en su renuncia deslinda al partido. Claro, obviamente Navarrete, cuidando a su instituto político, pues dice, nosotros no vamos a proteger a nadie. Habría que preguntarnos cuánto le dio el gobernador Aguirre a Navarrete para su campaña por la presidencia del PRD. Sí, ¿qué pasó ahí? ¿No? Porque o cuánto nadie le es un da, alma caritativa. cuánto le da cada político a su instituto, a su partido, para que sobreviva o para que tenga mayores éxitos y triunfos en las campañas políticas. Ese es todo un tema, Y no, mira, no solo, El no solo famoso gobernadores. diezmo. No solo gobernadores. Ve la situación, por ejemplo, que pasa con Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Que mucho tiempo él tuvo la bandera de no corrupto, de que yo no toco las cosas, y las situaciones que están Cuando le sale lo envolviendo del segundo piso del segundo piso, los alcaldes, El que, viaducto. oye, aparte, en el mayor de los absurdos, ¿no? Que eso, es que yo no lo conozco y 40 fotos levantándole la mano, ¿no? Sí. O sea, ese tipo de cosas lastiman y a mí me da mucho... Bueno, tú puedes levantarle la mano a alguien sin conocerlo. Por supuesto, pero no puedes decir, es que, ¿sabes qué? Yo nunca he tenido contacto con él cuando, no solamente con uno, Estoy sino con un claro, montón. digo, porque No, claro, lo sé. verdaderamente, o sea, Pero mira, vamos a suponer que sí es cierto, juro que dentro de la presidencia levanta la mano a mil en personas. algún evento tuviste que hacerlo y seguramente en un evento de Oye, un pero partido. empezamos lo a ver apoyabas, ¿no? quién es la supuesto. gente que está Y construyendo si te invitaron Morena. a ti es porque eres el líder Pero moral. es una cosa que a mí, yo sí quiero puntualizar porque me da mucho coraje y no me gusta que la gente la manipulen. Soy una persona de izquierda, siempre lo he dicho, y orgullosamente de izquierda, sin seguir el lema ese estúpido del PT. Perdón, ¿no? Pero yo soy una persona que me considero de izquierda culta. Y ¿sabes qué? Eso de que estén tergiversando la izquierda con una persona como esta, que en su momento, pues, a mejor sorprendió a mucha gente. Pero hay que ver los orígenes de esta persona y luego, por otro lado, lo que está sucediendo en esta manipulación de la gente. Oye, ¿quién rodea a López Obrador? ¿Quién es su gente? ¿Quiénes son sus operadores? Los conocemos perfecto y sabemos cuál es su modus operandi. Y el modus operandi, Hay videos. además de corrupto, es intimidante. ¡Wow! O sea, llegamos a la iniquidad. Corrupción. Toma, La ¿no? represión. Fíjate que a mí me toca entrevistar a Andrés Manuel López Obrador hace muchísimos años, cuando hace su gira para ser, siendo candidato a la presidencia del PRD, de su instituto político. Y yo le pregunto, había tenido yo una diferencia en una entrevista con Porfirio Muñoz Ledo, había sido muy majadero, y yo no quería recibir a Andrés Manuel, finalmente lo recibo, recibiste. sí, lo entrevisto, y yo le digo, oye, estaba yo preocupado porque Porfirio me hizo esta majadería, yo pensé que eras un loquito quemapozos y muy grosero. Me dice, no hombre, somos lo mismo.
Yo fui presidente del PRI y yo compuse el himno del PRI de Tabasco. Sí, claro. Sí. O sea, esa es una experiencia de vida personal mía con Andrés Manuel López Obrador. No, de loquito no tiene nada. ¿Qué puedes Muy esperar? inteligente. No solo eso. O sea, el señor estaba muy claro en sus ideas. Él estaba persiguiendo el poder. Punto. No estaba tratando de salvar ni de redimir a nadie. Pues es el mismo caso de Ángel Aguirre. O sea, Claro, viene claro. de una historia priista y de repente se vuelve perredista. Y, Ángel Amarillo. sí. Vámonos a un corte. Regresamos ya para el último bloque del programa. No le cambie, no nos tardamos. Yo pensé que era del PT, pues como lo van. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass. ¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Aide Baena. Qué bueno que se encuentren con nosotros. Este es un programa de un nuevo concepto que es Gente Bonita. De Mérida es mucho más que cultural. Yeah, my mama, she told me don't worry about your size. She says boys like a little more booty. Más apoyos para pescadores y productores. Más carreteras y mejores avenidas. Seguimos comprometidos con tu bienestar. Gobierno del Estado, comprometidos con tu bienestar. Ya me voy. Vaya, hija, que te vaya bien. Oye, a ver, espérate. A ver, ven acá. Estás súper estreñida, hija. ¿Cuántas veces te he dicho que tienes que tomar más agua y comer más fibra, eh? No vivas engañado. Busca la verdad. Del 11 al 18 de febrero, Carnaval de Mérida 2015. Vive la travesía caribeña en Plaza Carnaval, ubicada en Ixbatquil. Más asientos gratuitos, más espectáculos y más diversión para todos. Visita mérida.gov.mx. Ayuntamiento de Mérida. Estamos de regreso en Debate Yucatán para el último bloque del día de hoy. Vamos entonces con Ramón Valdés. Gracias, gracias. Oye, yo sí matizando una cosa que dije hace un rato, lo quiero decir. O sea, cuando yo digo que trato de ser una persona culta en el sentido de la izquierda, es que, bueno, le he dedicado muchos años tratando de entender qué es la izquierda. O sea, todavía no la entiendo completamente. Me defino como un socialdemócrata. Ahora sí critico a la gente que se dice izquierda y que lo utiliza como un sentido populachero. O sea, eso es una cosa muy distinta. Hay gente que ha brincado. Hay gente que ha brincado del yunque a la izquierda. Sí, es la manipulación. Eso es manipulación. Bueno, ¿quién es el mejor, Ramón? El mejor ejemplo lo platicamos hace unos días, hace unos programas, que para nadie es un secreto que la creación, fundación del PRD es una decisión muy grave dentro del PRI, Claro, con expresidentes nacionales, Porfirio Muñoz Ledo, gobernadores, exsecretarios, el mismo Cárdenas, exsecretarios automáticamente al nacer esa nueva izquierda que venía de la derecha, todos los partidos disque orgullosamente izquierdistas se sumaron. Sí, claro. Entonces, el ¿dónde está la izquierda? Sí, no, pero es que la izquierda en México. Aquel PSOE, el PRT, había un PSD, no sé si existe todavía. Localmente. Había el PARM. Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. El PPS. El famoso PPS, claro. Pero el PPS fue, el PSUM desapareció y se formó el PPS. No hay una definición. No, eran distintos. Y el definición de izquierda. El PUC, ese al final es cierto que dices, porque pues, nos gana un poco el tiempo, pero habría que ver las promociones políticas, las promociones publicitarias de esos partidos. Mira, hasta ahorita el único que está tocando en sus temas spots, porque es su bandera publicitaria, es precisamente Morena, ¿no? Y él dice que va en contra de la corrupción. Ha sido una bandera que hasta ahora le ha funcionado con algún grupo social. La verdad es que Andrés Manuel, como figura política, sigue siendo posiblemente uno de los políticos de más renombre en México, de más arrastre, pero él solo. Bastaría analizar. Pero bajó mucho. Bastaría analizar las distintas personalidades. Pero eminentemente priista, rompe con el PRI,
¿Se acuerdan ustedes por qué rompe con el PRI? Porque no le dan una candidatura en Tabasco. Es correcto. ¿Sí? Y se vuelve periodista centroizquierda, y cuando se pelea en el PRD porque no le cumplen sus caprichos, se pasa al PT, que es más izquierda. Entonces, no entiendo López Obrador. Y hoy, como ya no le gusta ni el PT, ni el PRD, ni el PRI, ni quien lo haya apoyado anteriormente, le hace el caso a sus amigos los imperialistas de Iguala, entonces forma Morena. Sí. Morena, cuidado, no es casualidad que los inicios de las palabras Movimiento de Regeneración Nacional sean morenas. Claro. No olvidemos la idiosincrasia de los mexicanos, de la Virgencita morena, de los mexicanos morenos. Y aparte, y de las preciosas morenas y que hay en este qué país. discriminador, ¿no? Porque, yo estoy de acuerdo. Bueno. La gran parte de nosotros mexicanos, sí, es la raza morena, pues como se define como tal, y los demás que no lo son, la raza negra que hay en México. A lo que voy es, y lo asiáticos, comentó ahorita Luis Alberto. Los que somos blancos. Lo comentó ahorita Luis Alberto. Hay una evidente caída en presencia, en liderazgo, en definición de López Obrador. Yo creo que este junio, yo de veras tengo casi la certeza, este junio de 2015 vamos a vivir cosas muy interesantes y van a haber varias debacles políticas. La primera, y tengo que decirlo porque así lo siento, el negro va a decir que con profunda pena, no es cierto, pero el PRI nos va a dar sorpresas tristes, por decirlo de alguna manera. Pero tiene razón de ser. Eso. Obvio que hay una razón de ser. Todas estas burlas a las que hemos sido sometidos. El PAN puede ser uno de los beneficiarios. ¿Quién sabe? Porque pues el partido está partido. Me queda claro, y creo que le queda claro a mucha gente. Y bueno, pues no hay opción de izquierda, porque pues, no la hay. Social tampoco hay ninguna, alguna figura civil, cívica, ciudadana. Y ciudadana tampoco. Liderazgo, no la hay. Entonces, bueno, pues creo que vamos a tener muchas sorpresas y creo que junio de 2015 será la debacle de Andrés Manuel López Obrador. Lo dijo antier Carlos Navarrete, el presidente del PRD, cuando habló de Morena, dijo que era un globo inflado y que en junio se vería. Yo no sé qué tanto hay de discurso allá, de grilla política, porque le estoy pegando a mi adversario directo, claro, en la misma área, ¿no? No el contrario, sino en la misma cancha, o realmente si lo sienta, pero yo sí pienso que junio de 2015 va a ser un parteaguas en la historia de México y ojalá y sirva de ejemplo para que no sigan haciendo lo que han estado haciendo con los mexicanos, con nosotros, ese tipo de burlas descaradas, logremos con nuestros votos a poner un acento y decirles basta, Luis, no más. ¿Te gustaría que, simulando Estados Unidos, que nosotros hemos dicho mucho acá que no nos gusta igualarnos, pero nos gustaría que por primera vez en México el gobierno federal tuviera un legislativo contrario? No sé. ¿Ya sucedió? ¿Le sucedió a Fox? No, pero acuérdate que Fox, no tiene mayoría, al no darle la Secretaría de Recursos Naturales al líder del Verde, se pasaron al PRI y ahí tuvieron mayoría. Sí. O sea, nunca ha habido el presidente de un partido y con una mayoría del partido contrario, del partido fuerte, equiparado, contrario. Ahora, eso te puede generar una cosa. Inmovilidad. Sí, iba a decir otra palabra, pero sí, esa. Inmovilidad legislativa. Generar. Pero lo que sí te podría dar, ahí sí, México, exacto. México es un país que va siempre en balances y contrabalances. Y así va más o menos evolucionando. Podría darse esta famosa ya ley anticorrupción con tal de ponerle control si ese caso se diera. Claro. El detalle está que lo decía perfectamente mi querido Luis Alberto. Es de que no veo que Acción Nacional vaya a ser el gran receptáculo, o sea, tan grande como para tener esa mayoría. Yo creo que el gran beneficiario de esta elección va a ser Acción Nacional en algunas cosas.
Ahora, a mi punto de vista, lo digo abiertamente. Pero no para alcanzar eso que dice. No, y no merecida, la verdad, ¿eh? Creo que no no se lo lo merece. merece. Pero, haciendo un análisis lo más frío que puedo, hoy por hoy, creo que va a ser el gran beneficiario, pero no le va a alcanzar para esa mayoría, creo. Sería recomendable, incluso recordemos en esta mesa que Cedillo, es un presidente que ha sido muy criticado por su partido, inició esta práctica poniendo a un personaje de la oposición, Lozano, a Lozano Gracia, como procurador general de la República. Ese sí tuvo que ver con la PACA, fíjate. Probablemente, pero me refiero más que a los nombres, al ejercicio. O sea, siempre se ha dicho que hay determinadas funciones que deberían ser ocupados por gente contraria a algo, a las líneas, a la doctrina, al grupo del gobierno. Por eso digo que es una broma lo del COVID. Yo comentaba con un grupo de amigos. Es íntimo amigo yo ¿sabes qué hubiera hecho? Buscar hoy en México al símil de un hombre que me pongo de pie y digo su nombre con todo respeto, de un don Luis H. Álvarez. Y el Luis H. Álvarez de este siglo XXI, ese debió de haber sido el zar anticorrupción. Una persona así. No sé si la haya hoy día, porque ya no hay Luis H. Álvarez, ya no hay hombres de ese nivel en México. A lo mejor lo hay, pero está oculto. Pues no lo sé. No está a la vista. Pero yo es lo que hubiera hecho, ¿eh? Pero mira, yo voy más allá, Luis Alberto. Mejor en lugar del hombre en la institución. Es decir, ya es tiempo, y con esto yo concluyo, ya es tiempo de que de verdad todo lo que tú dijiste, todo lo que dijo Negro, todo lo que dijo Eduardo, lo juntemos y de verdad se haga una institución anticorrupción, llámale como quieras, pero que sea efectiva. Efectiva. Y una de las partes es, en serio, educación, que tenga injerencia en esa parte de educación y que tenga injerencia en la parte política. Pero lo que podemos hacer, señores, es votar el 15 de junio con la mejor conciencia de buscar un cambio para México, y no el cambio, no aquel cambio de las víboras negras y las tepocatas, un cambio real. Exijamos a nuestros legisladores reformas en ese sentido, en las leyes de educación, en la educación de nuestros hijos, empezará el ataque real contra la corrupción. Hay que aplicar un verdadero voto de castigo, castigo a la corrupción. Se nos acaba el tiempo, me tengo que despedir. Yo le recuerdo, no deje de leer mañana mi columna en el diario La Verdad. Ya escuchó las opiniones de nuestros panelistas, como siempre y como cada semana. Yo le recuerdo que la opinión más importante, la que cuenta, es la suya. Usted es el que puede hacer el cambio. Yo soy Eduardo Soria y esto es Debate Yucatán. Nos vemos la próxima semana. Quédese con la programación de Comuniqué Channel. Hasta pronto.